Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que la disfruten, y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordarles que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos, a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. ¿Está mal ser el Capitán Guerrero en la mazmorra? Por Oblivon 2991. Gracias por leer mi fanfic. Mi idioma materno no es el inglés, así que tenga paciencia con los problemas gramaticales. No soy dueño de la novela o serie de anime Overlord, Uiwelbrundo, creada por Kugane Maruyama. No soy dueño de la novela y serie de anime Dungeon ni de Aiwomo Tomeru no Wamachigateiru Garouka, escrita por Fujinol Mori. Gracias. Disfruta de la historia. Capítulo 1. Muerte del capitán, una segunda oportunidad. Su conciencia se centró al límite absoluto. El hombre entró con una velocidad increíble. Por un momento entrando en el reino de los héroes. Sin perder un solo momento, Brain y Klim abrieron los ojos y lo observaron con toda su atención y concentración, y más rápido que cualquiera de ellos, el mundo se quedó en silencio. Adiós. Gazef Stronov. Nunca te odié. Justo en ese momento, el hombre levantó su espada, las últimas frases que probablemente escuchó entraron en su mente, y en un instante. Su cuerpo quedó inerte. Toda su fuerza, toda su determinación se convirtió en polvo en el momento en que se movió. Su corazón se detuvo. Sus músculos se negaron a responder a su llamada. Incluso con los tesoros del reino en su arsenal, todos sus esfuerzos no valieron la pena, porque se enfrentó a un verdadero monstruo. Un monstruo con una naturaleza inimaginable e imbatible. Un hombre al que anteriormente consideraba un salvador, un posible aliado, y tal vez, un amigo, terminó su cargo así como así. Pobre capitán guerrero, en tan poco tiempo, ni siquiera puede darse cuenta, sus esperanzas fueron en vano. Su batalla fue desesperada desde el principio. Su boca se secó, antes de darse cuenta de lo que realmente sucedió, su corazón latió a su último ritmo y... ¡Ludbu! Sus brazos bajaron, sus músculos se convirtieron en suaves fideos, no puede sostener su arma, ni su armadura dura diamantina, ni su propio peso, simplemente, comenzó a caer hacia adelante como un gran peso insoportable que lo agobia. El tiempo se movía a paso de tortuga a su alrededor, todos sus logros, toda su vida, como una obra de teatro absurda, jugando ante sus ojos más rápido de lo que cualquier extraño puede percibir. Desde sus primeros años como un simple plebeyo hasta ser un mercenario, pasando por su triunfo en el gran torneo, hasta su ascenso como capitán guerrero del reino, lo vio todo, lo experimentó todo una vez más. Fue su comienzo, y al final, la última escena del monstruo con túnica ante él grabada para siempre en su cerebro. Rey hechicero Ainzo Algoum. Mi nombre es Gazef Stronov, el capitán guerrero del reino de Reestice. Solicito formalmente un duelo contigo. Y ahora, como uno de los últimos cuadros, quedaba su tonto desafío, haciéndole recordar lo tonto, lo ingenuo que era. Desafiar a un monstruo de esta naturaleza, su pérdida estaba garantizada, peor, lo sabía todo el tiempo. Sin embargo, aún sabiendo su pérdida, dudó en no desafiar a este monstruo. Para proteger su reino, su justo rey y su hogar, tiró todo, desafió a una criatura esquelética, un monstruo que dio vida a otras horribles criaturas, un lanzador de magia que destruyó el ejército del reino en unos momentos. Un posible aliado, su miopía posiblemente empujó en los brazos del enemigo. Efectivamente, lo vio todo, y le hizo pensar por un momento. ¿Por qué veo todo esto? No puedo morir así, ¿o sí? Apenas me moví, ¿qué pasó? Me siento tan cansado. Pensando en esto, primero, el miedo lo llenó, luego el dolor. En verdad, estos dos y varias otras emociones cambiaron rápidamente el ritmo debajo del hombre que caía lentamente hacia adelante. Indefenso, impotente para hacer algo. Conoció a personas que resucitaron anteriormente, casi todas hablaron sobre lo mismo, el mismo acto que experimenta ahora. Si ese es el caso, eso significa que perdió. Realmente perdido antes de que comenzara la batalla, perdió el duelo, sabía que perdería incluso antes de que comenzara. Así que esto es y perdí y su mundo se oscureció lentamente, su corazón dejó de latir desde varios ritmos. Este fue el final, perdió. Su incapacidad puso el reino en manos del monstruo, sellando el destino de quien quiera que residiera en él. Solo oró, si había un dios o incluso dioses por ahí, si había uno sobre el que los sacerdotes de las diferentes religiones parloteaban sin cesar, entonces no permitirían que este tipo Ainz continuara con su masacre y sus malos caminos. Incluso si la posibilidad era mínima, esperaba que hubiera alguien a quien le importara su última súplica, una súplica sin palabras, y salvar a su gente. Sin palabras, Ainz dio un paso adelante para atrapar el cuerpo de Gazef. Su espada se desprendió de sus dedos sin nervios y cayó al suelo, su rostro congelado en perpetua incredulidad y horror. Ruido sordo y así, en menos de un segundo, la batalla había terminado.
El guerrero más fuerte del reino perdido, igual que caído muerto. Ni siquiera pasó un segundo desde que comenzó su carga. Sin embargo, Gazef Stronov, el capitán guerrero del reino, murió así. ¿Qué? Sin embargo, no había forma, ni siquiera una palabra para comprenderlo. Nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos debería saberlo? Brain dio voz a un grito enojado, respondiendo a la súplica del joven de armadura blanca. ¿Qué pasa? Levántate. Gazef. Su amigo y al menos escuchó su voz antes de que la oscuridad lo reclamara. Sí, Gazef escuchó a Brain, pero no entendió lo que estaba hablando, su voz era tan distante, y este lugar era tan oscuro y solitario y frío y ciertamente esperaba que la otra vida fuera más vibrante y más majestuosa. Pero no había nada aquí, solo le esperaba una oscuridad solitaria. Los sacerdotes ciertamente sobrevaloraron este lugar. Con humor negro, dio su opinión sobre el vacío sin fin ahora que se encontraba, riéndose por lo bajo, algo amargado, llorando su propia impotencia. Gazef Stronov nunca fue realmente un hombre religioso. Él creía en el compañerismo y la fuerza de las personas, que el éxito proviene del trabajo duro, no rezando sin cesar a una deidad desconocida, no pidiendo ayuda, sino esforzándose por mejorar. En otras palabras, la fuerza interior de los individuos ganada a través del esfuerzo constante y el trabajo duro. Naturalmente, siempre fue respetuoso, dando la debida atención a lo que los demás piensan, tratando nunca de menospreciar a los demás por sus creencias. Pero manteniéndose siempre en su camino, nunca desviándose de él por un momento, entrenando constantemente para alcanzar un nivel superior. Sí, ese tipo de hombre era él. Pero, ¿dónde lo llevó? A su destrucción y... Cerebro, Klim, su majestad, por favor, perdóname. Estaba cansado, por una razón desconocida, estaba exhausto más allá de toda medida. Cayendo en la oscuridad, el tiempo parecía no tener sentido en este lugar. Solo desearía poder volver a la lucha, solo una vez más, para advertirles, esforzarse más para convencer a su majestad y a esos estúpidos nobles, de nunca atacar a Gondono y al ejército imperial. Incluso si eso significa nuestra pérdida, los muertos rara vez pueden tener la oportunidad de una victoria y una continuación adecuadas. Por desgracia, era solo una verdad a medias en un mundo donde los muertos vivientes eran una vista constante. Aún así, si recibiera esta oportunidad, sin duda moriría en paz una vez que completara su tarea. Y, el hombre no sabía cuánto tiempo había pasado, ni siquiera dónde estaba en realidad, solo sabía que estaba cansado. Sin embargo, sintió que era hora de despertar, algo en lo más profundo de su ser lo instaba. Su sensación de peligro le gritaba que se levantara y entrara en acción, y sintió una cosa más: inhalar. Exhalar. Su pecho se movía lentamente, arriba y abajo, el aire llenaba sus pulmones. Gazef abrió los ojos lentamente, parpadeando. Su visión aún borrosa, sintiendo algo duro detrás de su espalda. Y mirando a su alrededor, el ambiente parecía ser extraño. Como si de alguna manera lo hubieran dejado caer en un sistema de cavernas. Maldita sea. Apenas veo nada. Maldiciendo por lo bajo, frotándose el sueño de los ojos, el ex capitán guerrero reconoció de inmediato, casi todo estaba oscuro, solo las leves luces amarillas cerca del techo brindaban alguna fuente de visión. Él mismo fue entrenado para pelear incluso en circunstancias en las que la visibilidad se redujo o perdió uno o dos sentidos, haciendo esto sin el uso de artes marciales. Después de todo, los monstruos, los demi-humanos, los rufianes con trucos sucios o incluso los hechiceros mágicos con la capacidad de ver en la oscuridad o con habilidades, que pudieron robar a las personas sus sentidos, no tienen piedad de aquellos que carecían de la capacidad de luchar incluso a ciegas. De hecho, luchó con los oponentes que utilizaron esta táctica en el pasado, casi muriendo en el proceso varias veces. Durante la batalla, era esencial conservar la resistencia y tomar decisiones tácticas. Cada uso de las artes marciales, o como otras personas lo llamaban, el uso de la llamada magia del guerrero agotaba la resistencia del usuario y agotaba la mente. Usar artes marciales solo para aumentar la agudeza de su visión y sentidos en condiciones de mala visibilidad era una pérdida de energía si no tenía otro propósito. Entrecerrando los ojos, acercándose a la pared y tocándola, estaba ligeramente húmeda. Mirándolo más de cerca, la pared estaba coloreada de marrón, en varios puntos cubierta con musgo fresco, como el que había crecido en las paredes hace un momento. Me pregunto cómo llegué allí, aunque tocándose la cabeza, luego mirando su palma, realmente debe haberse golpeado la cabeza con fuerza, su mano cubierta de sangre, y en un instante, recordó lo que pasó. ¿Qué pasó? Recuerdo, nuestro duelo con Gondono, si realmente se puede llamar duelo, básicamente se derrumbó antes incluso de moverse. Eso, y ahora, todo comenzó a volver, la oscuridad, el frío de ese lugar, las últimas palabras de Ainz para él. Adiós. Gazef Stronov. Nunca te odié.
Su corazón comenzó a dejar escapar un ritmo antes de comenzar a latir con más fuerza, todo esto por pura comprensión y tragedia. Sin embargo, no puede aceptarlo. Él nunca aceptará esta posibilidad. Lo negará con todas sus fuerzas. Maldita sea. Golpeó la pared con una fuerza considerable y, bajo su fuerza, una pieza considerable cayó de la pared, dejando una profunda depresión que se asemejaba a su puño cerrado. Toda la zona tembló por el golpe. Inhala, exhala. Él, el luchador más fuerte del reino, muere así. Imposible. Incluso Flugger Paradine, el hechicero de magia más fuerte del Imperio Bahrut, estaría en apuros contra él, y eso sin los tesoros del reino. Equipado con esos elementos, estaba seguro de que tenía la oportunidad de derrotar a ese anciano. Incluso si fuera un simple guerrero, un guerrero que decía ser inferior a los lanzadores de magia pura fuera de la diferencia de alcance, todavía tendría la oportunidad. Él, muriendo antes de empezar a moverse, y absurdo. Él no puede aceptar tal absurdo. Incluso si mi enemigo... Y así, se dio cuenta de contra quién levantó su espada, a quien desafió a un duelo total. Gazef no puede evitar reírse avergonzado, sacudiendo la cabeza con algunas lágrimas rodando por su rostro. Vestido Dono, para vencerme así, Gazef miró a su alrededor una vez más, sonriendo algo avergonzado. Al parecer, finalmente aceptó su destino. Pero, ¿qué esperaba? Goun Dono es un lanzador de magia formidable. Un monstruo, escondido detrás de una máscara. Honestamente, desde el principio, estuvo preparado para morir. Contra el hombre que despachó a esos bastardos de Slane con tanta facilidad contra un hombre, o más bien un monstruo, que formó un ejército de más de 200.000 hombres corriendo, encogidos con el rabo entre las piernas. Golpeado, muy reducido en número, conocía sus posibilidades. Si quedaran 20.000, sería una suposición afortunada. Básicamente, toda la izquierda murió en un momento. Más de 70.000 hombres murieron en el primer minuto de la batalla bajo la carga, y fue solo el comienzo de la masacre. Lo que vino después de eso, no quiere recordarlo. Era demasiado horrible incluso para recordarlo correctamente, o incluso parcialmente. Todavía se estremecía al recordarlos. Esos horribles tentáculos de cabras con muchas bocas. Solo por su pura voluntad no se agachó y lloró, vomitando en un rincón, volviéndose loco. Estaba seguro de que muchos de los que sobrevivieron a esa batalla harían exactamente eso, enloquecerían después de lo que presenciaron en el campo de batalla ese día. Incluso Razor Elge no pudo almidonar su gruesa piel. Y usó varias artes marciales para elevar sus capacidades físicas a sus límites absolutos. Incluso como alguien que podía sentir la debilidad del enemigo y la posibilidad de su victoria, cargó contra ellos, esperando que sus sentidos adivinaran una posibilidad equivocada de éxito. Esas criaturas simplemente no tienen una debilidad. Eran invencibles, mi oportunidad de herirlas básicamente era cero desde el principio. En verdad, la espada, el tesoro real que se dice que es tan afilado que puede cortar cualquier metal y una armadura como el papel, se inclinó en una dirección que Gazef pensó que era imposible antes. Estaba sinceramente sorprendido de que permaneciera intacto después del ataque. Mi brazo casi se rompe bajo la presión, sin embargo, no vale nada, y golpeó la pared continuamente, riendo sin poder hacer nada. Entonces, y mirando su puño sangrante, lo apretó más fuerte. Por enojo o vergüenza, no importaba, decidió, si hay una manera de volver, la tendrá. No dejará que la desesperación lo abrume. Pero y tal vez esta sea una oportunidad, y mirando a su alrededor, vio varias cosas en sí mismo. Parece que los tesoros reales todavía están conmigo, o algunos de ellos. Encontró Razor Elge en su vaina, colgando suavemente de su costado. Además, un medallón colgaba de su cuello, un collar llamado Amuleto de la Inmortalidad. Este artículo proporcionó una regeneración limitada a su portador. Incluso ahora sintió el corte en la parte posterior de su cabeza, y su puño sanó lenta pero constantemente, sus músculos se relajaron, menos doloridos con cada momento. Era una cantidad absurda de curación para la mayoría en poco tiempo, sin embargo, Gazef siempre pensó que era lento. Lo más probable es que no pueda curar un cuello abierto a tiempo. Si la lesión es letal, la persona se desangrará antes de que se produzca el corte, o el daño se habrá curado correctamente. Exhala, exhalando un par de veces, el antiguo capitán guerrero, el hombre más fuerte del reino, se recompuso. No había tiempo que perder. Necesita volver con su rey, donde quiera que haya estado. Ahora bien, y Gazef miró hacia adelante. Incluso sin el guantelete de la resistencia, que proporcionaba una cantidad infinita de resistencia, el amuleto de la inmortalidad ayudó a complementar parte de su resistencia perdida. Ya se sentía menos tenso, sus músculos más relajados. Incluso si es el inframundo, encontraré un camino de regreso. Su Majestad. Escalada. Cerebro. Todos. Regresaré a ustedes. Las luces de la determinación se encendieron de nuevo en sus ojos negros, mirando en el pasillo mal iluminado. Su Majestad, espéreme. Vestido Dono, lo siento, no puedo dejar las cosas sin terminar. Incluso si pido que no me resuciten. Si se me da la oportunidad.
vivo para proteger el reino. Ainz seguía siendo un monstruo, pero honorable como tal. Gazef tuvo que darle esto al hombre. Solo esperaba que Ainz recuperara un poco de su humanidad después de su muerte, y que el ejército derrotado dejara ir después de su derrota, aunque solo era un sueño lejano. Si Gazef quería ser más realista, solo esperaba que Klim y Brain no atacaran al hombre de inmediato y que Ainz los dejara ir como prometió. Ese fue un enfoque más práctico que la primera versión. No tiene sentido perder más tiempo aquí, y muchas personas se asustarían por una situación como esta, acurrucándose en una esquina y llorando. Sin embargo, Gazef no era un hombre común, confiaba tanto en sus habilidades como en su objetivo final. Perder el tiempo aquí puede costar vidas preciosas, el sacrificio que no estará dispuesto a hacer de ninguna manera. Era un hombre sereno, con un propósito y personas a las que proteger. No puede permitir que la desesperación lo abrume. ¿Pero dónde estoy? ¿Es esto algún tipo de mazmorra? Justo ahora, midiendo su entorno, mirando a su alrededor por última vez, revisando que no quedara nada atrás, Gazef Stronov, el capitán guerrero del reino, comenzó su viaje, preparado para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera entre él y su objetivo. Ya sean demonios, demi-humanos, humanos o monstruos de cualquier tipo. Encontró lo suficiente de dichas criaturas para saber la mejor manera de eliminarlas. Tenía confianza en sus habilidades, y estaría condenado a dejar que otros lo detuvieran sin luchar. Incluso si es el inframundo, no me rendiré sin luchar, me encargaré de esto. Por suerte, o por desgracia, no había tenido que esperar demasiado para un desafío, ya que en las siguientes docenas de pasos un ruido extraño golpeó sus oídos. Grieta. 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 Mirando detrás de su espalda, una extraña vista lo esperaba. El techo y las paredes literalmente se abrieron, brotando extrañas criaturas de forma peculiar. ¿Hormigas, sombras? ¿Algún conejo extraño? Gazef murmuró, midiendo su apariencia de inmediato, alcanzando el mango dorado de su espada. Algunas de las criaturas eran hormigas rojas, monstruos con 4 patas y 2 brazos. Aún más, se parecían a monstruos humanoides oscuros que tenían brazos largos con 3 garras afiladas como cuchillos. Pero había unos pocos, que parecían conejos enormes con pelaje como agujas, y tenían ojos malignos. Todos ellos eran igualmente viciosos. Todos ellos sedientos de su sangre. Él estaba seguro de ello. 1, 2, 3 y los contó rápidamente, llegando a la siguiente conclusión. 5 hormigas, 10 criaturas de las sombras, 3 conejos y chasqueó la lengua. Necesito tener cuidado. Aunque él contaba como el luchador más fuerte en el reino de Reestice, solo los tontos subestimarían a sus oponentes juzgando su apariencia, no si dicho enemigo tuviera la superioridad numérica. No si el enemigo era desconocido para el luchador, rara vez luchaba contra criaturas similares antes. Al igual que en aquel entonces, contra esos ángeles. Al recordar su lucha contra la unidad de élite de la teocracia Slane y sus convocatorias, y cuán miserablemente fue derrotado, sabía muy bien cuánto significa la superioridad numérica, así como el sabor agrio de la derrota. Si era posible, prefería evitarlo. Sentido de debilidad. Sentido de posibilidad. Gazef inmediatamente activó sus artes marciales y su visión se amplió de inmediato, detectando los puntos débiles en las defensas del enemigo, su mente calculando sus posibilidades de victoria. Arriesgar sus posibilidades ahora no sería más que una tontería. Tonto considerando su situación. Tonto teniendo en cuenta su entorno. Estúpido, teniendo en cuenta que no llevaba armadura en absoluto, solo algunas ropas de campesino que no ofrecían protección. Este 2 arte no costaría casi nada si consideramos los poderes de su amuleto y el hecho de que irá contra enemigos visiblemente sedientos de su sangre, además, desconocida para él. Terminemos con esto. Y así, reveló su arma, tomando una postura adecuada. Ritmo del viento. El cuerpo de Gazef se iluminó con una luz extraña, firmando la activación de su arte marcial. Incluso en su estado de agotamiento, un hombre que pudo usar más de 6 artes marciales a la vez puede soportar tanto. Shu, exhalando, luego exhalando el aire viciado de esta mazmorra subterránea, Gazef sintió que su cuerpo se llenaba de energía. Sus músculos se están endureciendo, haciéndolo más ágil y rápido en un instante. Era un veterano experimentado y vio muchas criaturas parecidas a insectos en el pasado, sin embargo, se sintió algo incómodo al luchar contra esas sombras. Sabía muy bien que los monstruos siempre esconden 1, 2 o muchos trucos bajo la manga, y no esperaba menos de estas criaturas. Incluso si su sentido de posibilidad susurrara una cantidad mínima de índice de falla, lo mejor que puede hacer ahora es abrir con una táctica esencial, tratar de esquivar los ataques y medir las capacidades y la táctica del enemigo antes de hacer algo precipitado. Chichichi. Inmediatamente, sintiendo el peligro, una de las hormigas cargó contra él, dejando al descubierto su vicioso órgano masticador. ¡Vamos! Gazef rugió, y la criatura lo alcanzó en unos momentos.
Sin embargo, su velocidad era de otro mundo, borrosa, otros podrían decir sobrehumana. En un momento, Gazef esquivó el ataque de la criatura, y fue solo un destello. Se dice que la espada es capaz de cortar una armadura sin importar el material. Cortó a la criatura por la mitad sin resistencia. Por aquí fácil, honestamente, esperaba más resistencia de una criatura que llevaba una armadura de caparazón. Los seres insectoides habituales tenían su caparazón natural que era altamente resistente contra todo tipo de daños y efectos, a veces incluso resistía la magia. Sin embargo, recordando qué tipo de arma tenía en la mano, lo que dijo Ainz, el escrúpulo descendió sobre su mente por un momento, desapareció en un instante, reemplazado por una sonrisa de confianza. Por supuesto, ¿en qué estoy pensando? Sacudiendo la cabeza y riéndose, volvió a concentrarse y reconoció a las criaturas que cargaban contra él, no una por una, sino en grupos. Lo más probable es que no sean tontos. O incluso si son tontos, tienen algún instinto de supervivencia. Bueno, me gustan los desafíos. Usando su velocidad y fuerza perfectamente entrenada, Gazef continuó luchando. Lucha, lucha y lucha. El amuleto de la inmortalidad lo hizo recuperar la resistencia más rápido que perderla. Era demasiado fácil, casi demasiado fácil. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Con cada golpe, más de una criatura cae, explotando, convirtiéndose en polvo y dejando un extraño cristal. Las criaturas no tenían ninguna posibilidad contra Razor Eje y su portador. Solo pudieron ver un borrón y un destello verde. Esa era la hoja de la espada, antes de caer. Gazef era un hábil usuario de espadas, el mejor espadachín del reino. Un guerrero que era renombrado y conocido en los países vecinos. Un hombre que las naciones vecinas consideraban peligroso, y considerado una amenaza a la seguridad, al punto de enviar unidades especiales en su contra, tendiendo ingeniosas trampas solo para eliminar a su persona en su momento más vulnerable. Con más de una década y media de práctica y experiencia de lucha a sus espaldas, sin escatimar en criaturas, apuntó sus golpes para disminuir su número lo antes posible. Incluso con sus capacidades y la fuerza inferior del enemigo, sabía muy bien lo que significa si lo rodean. Barra oblicua. Q. La última criatura cayó en polvo, dejando piedras extrañas cuando sacó su espada encantada. Piedras extrañas. Gazef inspeccionó una de las piedras dejadas por el cadáver del monstruo. Me preguntó y tuvo una idea, pero perder más tiempo aquí no serviría de nada. Estaba seguro, si pasa más tiempo aquí, aparecerán más criaturas. Era como si les nacieran las paredes. En realidad fue el tercer grupo que despachó en menos de un minuto, todos surgiendo de las paredes, el techo o el suelo. Era extraño, en cierto sentido. Sin pensar en ello, metiendo algunas piedras en sus bolsillos, dejó atrás el pasillo y se dirigió hacia adelante. Si este es el inframundo, entonces el camino debe ser hacia arriba, murmuró, y de hecho era una idea sensata. Cada mazmorra subterránea debe tener una salida que normalmente se ubica en los niveles superiores. Incluso como soldado, él sabe que... me pregunto. Escuchó algunas historias de aventureros donde una formación de teletransportación conducía a la salida o incluso a la entrada de la mazmorra. Un lugar que en algunas persecuciones generalmente los enviaba al nivel más profundo del lugar, a menudo, para eliminar la oposición que los enviaba. En el nido de un monstruo. Si ese es el caso, al dirigirse hacia arriba, lo más probable es que se encuentre con más enemigos y más fuertes, o al revés, la oposición será más débil a medida que avanza hacia arriba. La primera posibilidad tenía solo una posibilidad mínima. Fue la minoría del caso. Necesita arriesgarse a subir, ya que era la posibilidad más razonable y la ocurrencia más frecuente. Esperemos que ese sea el caso, esperemos. Este lugar no es interminable. Mientras ese sacerdote parloteaba sobre el inframundo, vagabundeo y sufrimiento interminables, mi trasero, no era frecuente que Gazef maldijera, y por lo general se abstenía de hacerlo cuando estaba en gran abierto. Era el guardaespaldas del rey y el primer guerrero del reino, miembro de la facción lealista. Hacerlo representaría al rey con una mala imagen, una imagen que esos hienas nobles saltarían como perros hambrientos sobre un bistec fresco. En la situación actual, eso era lo último que necesitaba Ramposa. El viejo rey tenía suficiente preocupación como para preocuparse por eso. Su reino ya estaba al borde de la guerra civil, y con esta pérdida, los nobles sobrevivientes tenían una nueva razón para levantarse contra él y desafiar su gobierno. Solo esperaba que Klim y Brain estuvieran de su lado en el momento de necesidad. Solo esperaba que los hijos del rey estuvieran de su lado en un momento de necesidad. Sacudiendo la cabeza, tendrá tiempo para pensar más tarde en un lugar más seguro. Pero ahora necesito encontrar una salida primero. Después de eso, puedo preocuparme por el resto. Pensamiento, muchas cosas preocupaban a la mente de Gazef en este momento. Además, no tenía idea de si alguna vez encontraría la salida de este lugar. Decidió que sería una preocupación de su yo futuro, no de su actual.
No hay tiempo que perder, agarrando su espada, una vez más avanzó, buscando el camino a los pisos superiores. Y, unas horas de vagar más tarde, encontró algunas rampas que conducían a los niveles superiores. Por eso, Gazef se alegró, y parecía que esta era la salida, ya que cuantos más niveles dejaba atrás, más débil y menos enemigos encontraba. Este lugar es como un laberinto y Gazef chasqueó la lengua molesto y efectivamente lo era. Muchas veces encontró un camino hacia abajo, lo que lo obligó a dar la vuelta y buscar otro camino, sin encontrar otras formas de vida sensatas, solo monstruos donde quiera que fuera. Sin embargo, se alegró, cuanto más ascendía, más débiles monstruos encontraba. Por ejemplo, desde 2 niveles, no se encontró con ninguna criatura hormiga o polilla como monstruos voladores. Que estaba contento, esos 2 eran honestamente molestos con sus corrosivos ataques de largo alcance, y con ese polen venenoso que dejaron atrás. Gazef puede encogerse de hombros de los efectos tóxicos, e incluso ácidos, usando artes marciales, pero prefiere no desperdiciar su resistencia en eso. Además, tenía un límite en la cantidad de veneno o cualquier otro efecto dañino que podía resistir. Incluso su cuerpo tenía límites, incluso con el medallón de la inmortalidad, si su cuerpo recibe demasiado daño, morirá. Al menos, los monstruos se vuelven más y más débiles a medida que me dirijo hacia arriba, eso es una ventaja. Por otro lado, los monstruos que había encontrado hasta ahora eran presa fácil para el capitán guerrero. Incluso esas hormigas caían como moscas bajo su espada, sin hablar, esas criaturas que solo puede clasificar como duendes, aunque, extrañamente, su inteligencia era más baja que las que encontró en el reino, no eran más que una molestia por ahora. Es difícil imaginar que actúen de manera tan irrazonable como en ese entonces. Al menos esos goblins en el reino y alrededor de la capital trabajaron juntos para hacernos trabajar más duro, usando alguna táctica, pero estos, Gazef chasqueó la lengua molesto. Estos solo están balanceando sus garrotes primitivos como animales, cargando contra mí sin temor por su vida. De vuelta en el reino, hubo momentos en que Gazef y sus soldados fueron enviados para erradicar la plaga que amenazaba directamente a la gente. Momentos en los que el rey o incluso la princesa dorada recibieron noticias urgentes sobre la reunión de monstruos para una posible incursión, sin tiempo de sobra para publicar una tarea para el gremio de aventureros, luego esperar hasta que un equipo la tome, él y sus soldados. Fueron enviados para erradicarlos. Normalmente hablando era sensato, él y sus soldados residían habitualmente en la capital. Darles la orden de ir y matar a esos monstruos humildes era más fácil, y también más barato que contratar aventureros. Además, era una buena práctica para sus soldados. Vivían en un mundo peligroso lleno de monstruos más allá de la imaginación. Esto sirvió para su crecimiento. Incluso hubo momentos en que el propio Gazef acompañó a Blue Rose y Red Drop, el grupo de aventureros de 2 rangos inflexibles del reino para ciertas misiones que servían a los intereses de su país. Sí, buenos tiempos, y reflexionó, recordando su acción juntos. Pensó, se encontró con diferentes criaturas allí abajo, desde duendes hasta bolillas enormes, criaturas lagarto, hormigas enormes y esas sombras extrañas. Todavía estaba algo preocupado. Si fuera un espacio abierto con un techo alto, contra oponentes voladores, Gazef no podría hacer mucho sin armamento a distancia. Su única opción sería huir, con la esperanza de que el enemigo se rindiera en la persecución. Si esa opción estuviera fuera, atraerlos a un espacio cerrado donde pueda alcanzarlos con su espada, o golpearlos con algo que los obligaría a caer al suelo también funcionaría. Bueno, esperemos que eso nunca suceda. Con suerte, estas piedras valdrán algo. Recordando lo que escuchó del aventurero sobre las partes de monstruos, estaba seguro de que obtendría alguna moneda a cambio de estas piedras, y las pocas partes de monstruos que quedaron después. Esas criaturas explotaron. Incluso si este fuera el inframundo en el que se encontró, seguramente existe algún tipo de sistema de intercambio aquí, por supuesto, suponiendo que aquí viva alguna vida consciente que fuera lo suficientemente sensata como para no atacarlo de inmediato. Si alguna vez salgo, necesito una nueva armadura hasta que encuentre los tesoros del reino, apenas tengo algunas monedas. Naturalmente, al ir a la guerra, a menudo los soldados dejaban su dinero en un lugar seguro. Aunque murieran, su familia podría quedarse con el dinero. Si lo trajeran consigo en la batalla, el enemigo o incluso sus propios compañeros simplemente saquearían sus cadáveres fríos después de morir en el campo de batalla. Así es como los humanos trabajaban en la guerra, siempre buscando oportunidades y riqueza. Pensando en esto, Gazef ya eliminó una gran cantidad de criaturas que se dirigían hacia arriba, cada monstruo que actuaba como si fuera una especie de infestación que tenían que purgar, cargó contra él sin pensarlo 2 veces. El hombre logró recolectar una gran cantidad de cristales, y algunas partes de monstruos quedaron atrás por esta razón. No sabe qué uso les dará más tarde, pero tenía algunas ideas. De todos modos, era mejor tenerlos que arrepentirse después. No encontró nada malo en recogerlos y llevarlos alrededor. Su bolsa de cuero y sus bolsillos ya estaban llenos y no puede traer mucho más sin una bolsa para recogerlos.
Parece que escuchar las historias sin sentido de esa mujer corpulenta vale la pena el esfuerzo y el tiempo. Recordando las pocas veces que él y los Blue Roses se encontraron, Gazef recordó claramente la naturaleza habladora de uno de sus miembros. Era una buena audiencia cuando se trataba de eso. Escuchar las acusaciones de los nobles y el parloteo sin sentido día a día por parte de su rey lo obligaba a ser uno, pero Kagaran era demasiado, incluso para él. Su boca nunca dejó de moverse. Era aún peor cuando estaba realmente borracha y trató de acostarse con él. La encantadora guerrera llena de misterio, murmuró y se rió entre dientes, recordando el autoproclamado nombre de la aventurera de rango adamantino. Pobre Lady Lakius, al final de ese día, ella fue quien se disculpó. Trocando a un ritmo constante, Gazef se encogió de hombros. Ahora, experimentando la difícil escala de este lugar, estaba seguro de sus habilidades y ahora, de alguna manera compadecido por el hecho, no puede desafiarse a sí mismo. Incluso en este laberinto sin palabras, su habilidad no tenía par. Aunque es una pena, cada guerrero y luchador anhelaba el desafío. Él no era diferente, incluso el famoso capitán guerrero que tenía tan pocas oportunidades de encontrar un oponente digno quería una persona que fuera su igual. Una persona que lo empuja más allá de sus límites, una persona que demostró ser un desafío razonable. Un motivador que lo hizo esforzarse más, con la excepción de Brain, Gagaran y su maestro, solo había unas pocas personas a las que podía nombrar y proporcionaron todo esto. Excluyendo al maestro Gon que me mató de inmediato, enviándome a este lugar, una broma para mí, Gazef rió amargamente. Desde el principio, apenas tuvo que usar artes marciales para igualar las probabilidades. Su entrenamiento, fuerza física y resistencia eran lo suficientemente buenos para esta escala. Además, con 2 tesoros reales sagrados en su poder, casi nada podría interponerse en su camino. Era casi como si estuviera haciendo trampa en este lugar. Todavía necesito encontrar a los otros 3. Sí, estar frente a mi rey sin ellos sería una pena, recordó justo ahora que recordaba, regresar sin los 5 tesoros reales sagrados seguramente le daría una nueva oportunidad al noble facción para reavivar la enemistad en el reino. La situación ya era catastrófica en ese entonces. El rey Ramposa III no necesitaba un punto más donde los nobles pudieran perforar su base de poder ya musulmana. Guardia. Ye. De repente, el tren de pensamientos de Gazef había sido perturbado por un ruido extraño. No fue el crujido habitual de las paredes, dando a luz a más monstruos. Pero el horrible sonido de una criatura probablemente monstruosa, y si lo escuchó bien, una niña que probablemente ni siquiera llegó a la adolescencia, probablemente perseguida por la bestia. Maldita sea. Hay otros en este lugar infernal. Por supuesto, ¿cómo debería ser de otra manera? Si su suposición era correcta, este era el inframundo, por supuesto, más almas perdidas deambulan por este infierno. Ritmo del viento. Una vez más, activó su arte marcial, corriendo hacia adelante con una velocidad borrosa. Y querer tener una relación más cercana con chicas lindas. Querer interactuar con bellas damas de diferentes razas, oh, qué hermoso sueño fue este. Desafortunadamente, aferrarse a estos pensamientos un tanto impropios, o tal vez inmaduros, de vez en cuando era bastante difícil, si no imposible. Sin embargo, ¿no es esta una personalidad saludable para un hombre joven? Querer tener a la chica, o en algunos casos, más de una, tal vez todo un harén. Sí, la mayoría de los hombres, la mayoría de las veces en su adolescencia, sin experiencia en las cosas mundanas, se aferraron a este sueño, haciéndolo suyo. Un héroe, ganándose el amor de la chica, o múltiples damas a la vez, o en el tiempo, una por una, ese fue un sueño apropiado. Sin embargo, desafortunadamente, la palabra sueño estaba presente en la oración. Por lo tanto, en el mundo real, ganar esta oportunidad fue más difícil y más raro de lo que cualquier otro joven podría imaginar. A menudo, perseguir este sueño terminó con una decepción total, alejando a los jóvenes de la búsqueda de objetivos más razonables o, en algunos casos, incluso presentó la muerte a aquellos que persiguieron este hermoso concepto. Aún así, ¿no puede un hombre tener un encuentro en la mazmorra? O mejor dicho, y buscar un harén en este peligroso lugar. ¿Es esto realmente tan malo? Conclusión. Al ver la situación actual, asomándose a sus espaldas con una cara aterrorizada, el joven de cabello blanco y ojos rojos se dio cuenta que estaba completamente equivocado, y muy probablemente una idea equivocada. A quien se le ocurra este estúpido sueño se le debe dar una patada en los huevos y enviarlo a unas largas vacaciones para pensar en lo que realmente propuso a las generaciones más jóvenes. Ye. Kami-sama. Sálvame. ¡Guau! Al escuchar sus gritos de niña, la criatura enfureció, aumentando su paso. Oh. Era como si el monstruo se riera en su cara. No estaba seguro y estaba demasiado aterrorizado para que le importara. De cualquier manera, era igualmente aterrador y vergonzoso pensar más en ello.
Pero, supongo que este fue el resultado cuando un aventurero, como el chico, tenía pensamientos tan inapropiados e inmaduros como encontrarse con una cita en la mazmorra y, en cambio, se encontró con un monstruo, fuera de su alcance. Debido a esto, estaba a punto de morir. Para ser más precisos, actualmente estaba siendo perseguido por un monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro, con otro nombre, un minotauro. De cualquier manera, el resultado final fue el mismo, sí, estaba a punto de morir, de una forma horrible, diría yo. ¿Por qué yo? Este monstruo era completamente inmune a sus ataques, un niño, que solo era un mero nivel 1, superado por completo por esta bestia. Y por esta triste circunstancia, estuvo a punto de ser devorado por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace un minotauro en este nivel? Según Eina, solo puedo encontrarme con ellos en los pisos inferiores. Pensar en esto no ayudó, ya que hizo que el chico pensara más. Pensar más por lo general terminaba con más preguntas apareciendo en su cabeza, y con más preguntas, llegó la vacilación que reforzó aún más su miedo que ya le revolvía el estómago. Oh, no. De repente, el chico se detuvo, viendo la pared sólida frente a él. Entré en un callejón sin salida. Así es, oh, Kami-sama, ¿y ahora qué? Así que este es mi destino por estar obsesionado con una ilusión tan superficial, convertirme en la comida de un monstruo, soy un tonto. Regañarse a sí mismo no ayudó, ya que reforzó aún más su ya alta adrenalina y el nivel de miedo, estaba a punto de desmayarse. Solo agarrar la daga sin filo en su mano lo hizo ponerse de pie un poco. ¡Fum! Como vapor saliendo por dos agujeros estrechos, el niño giró la cabeza temblando. Detrás de él se elevaba el minotauro, esperando su movimiento, babeando y tallando su carne tierna y joven. Soy tan tonto por esperar un encuentro fatídico. Lo quería. Lo deseaba tanto. Pero no un encuentro como este, no como este. Se mordió el labio avergonzado, recordando a la persona que le contó todo esto. El hombre que le dio la idea del delirio de convertirse en un aventurero, el sueño de poder encontrar hermosas chicas en este lugar, salvándolas y convirtiéndolas en sus amantes, el propósito de hacerse rico y conseguir una multitud de esposas y concubinas era, naturalmente, solo un sueño. Ahora, comenzó a darse cuenta de eso. En el instante en que comencé a prepararme y buscar un encuentro en la mazmorra donde mueren numerosas personas a diario, ya había terminado. Oh, Kami-sama, esperaba un encuentro diferente. Tragando saliva, era evidente cuánto disfrutaba la criatura de su escrúpulo y miedo, si es que era posible para un ser así. Literalmente esperó, cerrándose lentamente solo para aumentar el pulso del niño, y la adrenalina recorrió su sistema. Ah, realmente quiero volver. Retroceder en el tiempo y golpearme a mí mismo, que acababa de alcanzar la mayoría de edad y estaba firmando el documento de registro con ojos brillantes en el gremio. Desafortunadamente, el chico era muy consciente y no importaba desde qué ángulo físico o cuán metafísicamente viera su entorno, la variable que otros llaman destino no estaba de su lado y ni hoy, ni nunca y estas cosas ya eran imposibles. No era un dios y menos la posibilidad de que fuera una diosa y no puede viajar en el tiempo, ni detenerlo, ni moverlo, solo puede hacer las cosas una vez y era un simple humano. Esa era la triste verdad de su existencia. Ra. Como un relámpago, el casco del minotauro se cerró. Aili. Aunque no pateó directamente su espalda, cada paso que daba aplastaba la tierra, por lo que incluso el lugar donde estaba parado estaba siendo afectado por los impactos. El niño no podía quedarse quieto y solo podía rodar por el suelo de la mazmorra. Pero era mejor, creo, si se quedaba quieto, se convertiría en pasta en poco tiempo. Ah. El chico gritó, sin opciones, con la espalda contra el callejón sin salida, sentado en el suelo sin ningún lugar a donde correr, ningún lugar donde esconderse. El deseo de encontrarse con chicas lindas, ya se dio por vencido, completamente destruido por la dura realidad, y su debilidad se hizo evidente por esta criatura. Parece que desde el principio, no tenía las calificaciones para convertirse en un héroe de los cuentos de hadas. Su espalda golpeó la pared. No había camino para retirarse. Pasé por docenas de caminos. Aún así, esta cosa finalmente logró perseguirme. Obligándome a entrar en este espacio de forma cuadrada, gimiendo, unas gotas de lágrimas rodaron por su mejilla, debajo de él se formó un charco constante de agua. El hedor a amoníaco se extendía por el aire, mezclándose con la atmósfera húmeda de la mazmorra. Ah. Estoy muerto. Sus dientes castañeteaban constantemente, las lágrimas también caían a torrentes. Su propia piel podía sentir completamente el aliento profundo y pesado que exudaba el minotauro. GRR y la criatura se detuvo frente a él, respirando vapor en su rostro. Tan cerca, que literalmente sintió el aire lleno de hedor invadiendo sus fosas nasales llenas de mocos. Levantó la cabeza y miró fijamente el cuerpo musculoso que era 1 o 2 veces más grande que el del niño. Como si finalmente se rindiera, su rostro expresó una leve sonrisa francamente desagradable. Al final, no tuve un encuentro con una chica, murmuró, su cuerpo se relajó, renunciando a su vida.
No había escapatoria y solo había muerte y, sin embargo, justo cuando su cerebro cobarde soltaba estos pensamientos incorregibles que iban a renunciar por completo a cualquier función, un rugido golpeó sus oídos, uno bastante fuerte. Un rugido de un hombre varonil. ¡Oh, guardia! Ven aquí, bastardo. Provocación. Fue la voz de un hombre lo que golpeó sus oídos en el momento siguiente, y extrañamente, de inmediato, el minotauro se dio la vuelta, dejando su comida y presa solas. Como si ya no estuviera interesado en el chico, como si estuviera dispuesto a renunciar a una comida preparada, solo para cazar una presa más peligrosa con un arma extraña. ¡Guará! La criatura rugió fuerte. Enfurecido, su cuerpo lleno de músculos ganó un nuevo volumen, estirándose hasta sus límites. Carga. Aceleración de flujo. En el siguiente instante, el aire retumbó, todo el entorno tembló cuando el hombre comenzó su carga. Y en menos de un momento, un borrón chocó con un monstruo, y como un relámpago, barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Cortar, rebanar. La bestia se congeló y el chico ni siquiera vio lo que realmente sucedió, ni pudo percibirlo normalmente. Todo sucedió demasiado rápido. Demasiado rápido para que su percepción limitada de un aventurero de nivel 1 lo procese. Esos fueron los sonidos mudos emitidos por el niño y el minotauro. Sin embargo, al final, el monstruo se congeló, solo se acercó temblando a la persona musculosa que tenía delante, entonces. Muchas líneas aparecieron en el cuerpo de la criatura, líneas delgadas como una red conectada entre sí, atravesando de la punta a los pies, de los dedos a la cabeza. Haciendo esto de una manera prolija y quirúrgica. Pasaron unos largos momentos mientras el minotauro temblaba impotente, y al momento siguiente. ¡Guau! Un último rugido agonizante desesperado, y siguiendo las líneas perfectamente talladas, el cuerpo del minotauro también cayó en partes. Junto con la sangre que brotó, el líquido rojo oscuro brotó. La criatura se derrumbó por completo, cayó en pequeños pedazos en el momento siguiente. Una gran cantidad de sangre salpicó el cuerpo del chico como si se hubiera dado una ducha. Estaba completamente congelado y rígido. ¡Ah! El pequeño conejo blanco gimió, cubierto de sangre, y solo vislumbró al hombre sudoroso que tenía delante. ¿Estás bien, muchacha? ¿Estás herida? El niño, de alrededor de 14 o 15 años, observó al hombre que le ofreció la mano, observando un poco a este extraño con asombro y miedo. Su estatura de héroe, salvando a una damisela en apuros. Pero yo no soy una niña, esto no está bien, soy yo quien se supone que debe salvar a la niña. Dejando atrás pensamientos tan miserables y quien quiera que sea este hombre, debe ser un aventurero de alto nivel. Nivel 3 o superior. Nadie se mueva que ayune y sea de bajo nivel. Nadie puede descuartizar a un minotauro así con esa facilidad y ser débil. Debe ser una figura legendaria. Gimiendo unas cuantas veces más, el niño midió a su salvador con miedo. Era bastante musculoso, atléticamente podría decirse. Su piel bien bronceada, muy probablemente llevando sangre sureña en sus venas. Pero lo que era más intrigante, la espada verdosa en su mano, tenía un ligero brillo, iluminando ligeramente el área cercana, y tenía un aspecto extremadamente afilado, de una manera que podía cortar incluso el aire. El arma ciertamente hizo que sus ojos se desviaran. En la hoja inmediatamente. Estaba completamente limpio, ni una gota de sangre de monstruo cubriéndolo. El corte fue tan limpio, ni siquiera llevar una armadura, un arma encantada. Sus ojos casi se caen de sus órbitas, jadeando en adoración. Ese sí. Las armas con encantamientos mágicos eran increíblemente caras, solo las familias con antecedentes, fundamentos e ingresos estables pueden permitirse comprar una, e incluso entonces, generalmente la lleva el capitán o un especialista en el grupo que puede usar el poder del artículo de la mejor manera. Desafortunadamente, el pequeño conejo blanco estaba demasiado asustado y enamorado de descubrir quién era este hombre para recordar los consejos y enseñanzas de Ina, su asesor de mazmorras. Solo sabe que las armas encantadas eran raras y caras, pero nada más. ¿A qué familia pertenece? Debe ser bastante famoso. Aún así, no sé quién es. Se preguntó el chico antes de responder, aceptando la mano ofrecida ligeramente tembloroso, ofreciéndole una sonrisa incómoda. Estoy bien. Hoy el hombre parpadeó, luego asintió algo confundido. Probablemente porque mezcló al muchacho con una muchacha. Por el grito, este último era más evidente que el primero. Eso es bueno y sonrió amablemente. Estuve preocupado por un momento. ¿Estar solo en este lugar del inframundo realmente aterrador? Ese sí, el chico de cabello blanco se rascó la cabeza avergonzado. Solo para escuchar una risa alegre proveniente de la oscuridad detrás de ellos. Ja. Eso no tenía precio. ¿Viste eso, Aiz? El niño solo. Y el minotauro. Bluep.
¿Un hombre extraño o un adolescente? Gazef no puede decidir, no como si fuera importante. Ahora entró en la luz, mirando algo a su lado, tocándose los abdominales con alegría, riéndose del pobre chico. En la parte superior de su cabeza asomaban 2 orejas caninas, su cabello gris, detrás de su espalda una cola de lobo moviéndose de izquierda a derecha con felicidad. Es un demi-humano, oh. Gazef se encontró con lanzadores de magia que podían cambiar propiedades específicas de su cuerpo. Ya sea creciendo más apéndices o algo más apropiado, aumentando su masa muscular para equilibrar su físico débil. Una oreja y cola de lobo no era tan extraña, cumplió su propósito. La audición más aguda es útil en la batalla, pero también puede ser aprovechada por un guerrero veterano como él. En cuanto a la cola, y no estaba tan seguro de que se podía usar, la sentía algo innecesaria. Tal vez esta extraña transformación vino con un hechizo. En el momento siguiente, una segunda persona entró en la luz. Una chica, para ser exactos. Estaba extrañamente muda, su armadura era extraña, un espadachín rubio envuelto en un equipo azul con ojos dorados. Eso es. El chico cubierto de sangre gimió, comenzando a adivinar la verdadera persona de esta joven rubia, hermoso, y murmuró, y su corazón perdió el ritmo. Inmediatamente reconoció que el famoso había llegado para salvarlo, pero ya era demasiado tarde. El musculoso guerrero fue el primero en acudir en su ayuda. Aún así, él simplemente no puede apartar los ojos de ella. La mera presencia y la vista de la chica silenciosa hipnotizaron su corazón, empujándolo hacia la vergüenza y el deseo. Sin pronunciar palabra, la niña se dirigió hacia los dos, midiendo al niño cubierto de sangre y al guerrero, quien tan fácilmente despachó a la terrible criatura. ¿Aid?, preguntó el demi-humano confundido, pero la chica simplemente lo ignoró, caminando hacia los dos, manteniendo su voto de silencio todo el tiempo. Su rostro era hermoso, sin embargo, su expresión, y Gazef conocía ese rostro y sus ojos, además su apariencia era de una persona muerta. Pobre niña, tan joven. Gazef negó con la cabeza sin palabras. Lo sabía muy bien, el rostro de un veterano endurecido por la batalla, que se quemó por las constantes batallas. La mirada de una persona que lo perdió todo y ahora solo perseguía un objetivo, concentrándose en alcanzarlo sin fin, sin importarle nada más, pero la carga del conocimiento, ella sobrevivió, y desde entonces carga con el remordimiento de su supervivencia. La cicatriz, tal vez nunca sane en su alma. ¿Están ustedes dos bien? Deteniéndose ante ellos, como era de esperar, su tono era de una tristeza monótona. Sin embargo, en el fondo Gazef sintió una ligera preocupación, un ligero arrepentimiento que llevaba su voz. Lo siento, llegamos demasiado tarde. Gazef quería decir, no hay problema, él manejó la situación, pero llegó un momento demasiado tarde, ya que el chico detrás de él, tropezando hacia adelante, salió corriendo, como si viera un fantasma o un monstruo aterrador, con el rostro lleno de vergüenza y miedo. ¿Qué diablos? Y el hombre lobo miró molesto al niño, antes de encogerse de hombros, decidiendo, no es asunto suyo. Si muere, los débiles no deberían venir aquí, patético, murmuró en voz alta, sin importarle lo que pensaran los demás. Aid, la chica rubia parpadeó por un momento confundida, mirando al extraño chico cubierto de sangre que huía. Luego se volvió hacia el hombre, mirando el lugar salpicado de sangre donde desaparecieron los restos del minotauro. ¿Fuiste tú? Preguntó, y su tono ganó algo de color por un momento. Gazef no puede decidir lo que realmente piensa. Esas chicas eran difíciles de leer. Ciertamente. Fui yo. ¿Qué pasó? Tenemos que ir tras él. ¿Algo podría? Jajaja. No te preocupes por ese patético conejito. Y el hombre lobo dio un paso adelante sonriendo. El débil muere, esa es la ley de la naturaleza. Lo más probable es que esté tan asustado que simplemente se escapó de la ciudad. Por cierto, buen trabajo con la espada. ¿No lo habría hecho mejor? Si Glare pudiera matar, Gazef habría matado al semihumano varias veces, quemándole un agujero en el cráneo. Al ver su mirada, el hombre lobo le devolvió la mirada con ira y molestia, chasqueando la lengua. TCH. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? La basura no debería bajar aquí, simplemente deberían morir si lo hacen, gimiendo, acurrucados en la esquina, solos, como basura son. Gazef quería golpear al hombre que sonreía muy fuerte en este momento. Su ira que apareció repentinamente lo instó a hacerlo, sin embargo, agarrando el mango de su espada con más fuerza, respirando y envainándola, de inmediato olvidó esta idea. No tenía tiempo para estas tonterías. Eran las únicas personas que conoce hasta ahora. El chico, este demi-humano y la chica rubia. Tuvo ganas, pero retuvo su mano. Quién sabe cuántas personas puede encontrar en este laberinto subterráneo y tal vez sean los últimos, y incluso si se quedaran atrapados en el inframundo, él nunca descendería a un acto tan rebelde. Su honor como capitán guerrero le exigía ser mejor. Oye. Te estoy hablando a ti. ¿A dónde vas? Gazef ignoró los gritos del hombre extraño y se dirigió hacia donde desapareció el niño. Oye. No me menosprecies.
Bete y Aiz agarró el hombro de su compañero antes de que pudiera hacer algo precipitado, y el hombre lobo retrocedió, rechinando los dientes con furia. ¿A dónde vas, y? La chica silenciosa solo preguntó esto, y el hombre respondió con un tono firme, mirando hacia atrás solo por un momento. Después del chico, es peligroso ahí abajo, está confundido. Podría morir si se encuentra con monstruos en ese estado. No seas ridículo. ¿Esos son simples? Vete. Y mirando a Aiz que apretaba su hombro una vez más, la chica negó con la cabeza, mirando a Gazef que comenzó a correr, desapareciendo en la oscuridad que ofrecía el corredor. ¿Quién era este imbécil? No sé. Aiz respondió solemnemente, recordando la pelea, mirando la escena llena de sangre. No muchos pueden eliminar a un minotauro tan rápido, sin hablar de lo rápido que fue. Apenas podía seguir su movimiento. Toda la pelea terminó en un momento. Incluso ella no estaba segura de poder replicar esta hazaña y técnica. «¿Qué técnica tan extraña?», murmuró la princesa de la espada con un ligero tono de celos, observando la silueta del hombre que desaparecía en el oscuro corredor. Luego, su atención se centró en el cristal de tamaño considerable que quedaba después del monstruo. Lo dejó atrás. Bete preguntó, y la idea se le vino a la mente en el momento siguiente. ¿No importa, más dinero para nosotros? Justo cuando recogió, En el momento siguiente ocurrió una vista inusual. Suelta, destroza. El cristal se deshizo en pedazos perfectamente cortados, una hazaña imposible sin técnicas destinadas a hacer precisamente esto. Incluso el interior era perfectamente liso, como si la hoja ni siquiera dañara las partes individuales, solo separaba entidades separadas una vez más. ¿Qué? Extraño. Aiz inspeccionó los pequeños fragmentos cortados más de cerca, tratando de descubrir cómo era posible. Y correr. 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 Gazef corrió tras el chico. Desactivando sus artes marciales, consideró suficiente su resistencia y velocidad para continuar su camino sin ellas. Su resistencia se regeneró lentamente por el amuleto de la inmortalidad. A juzgar por la velocidad del chico, no puede estar muy por delante de él. ¿Dónde está él? Lentamente, el rastro manchado de sangre en el suelo desapareció, como si la propia mazmorra lo absorbiera del suelo. Era extraño y casi como si este lugar estuviera vivo, solo existiendo para destruir a cualquiera que viniera aquí, comiendo los vivos, y ahora, Gazef se perdió. Maldita sea. Frente a una encrucijada, maldijo. Desde su llegada, muchas veces se encontró con corredores de 2 o más vías aquí abajo, y comenzó a tener suficiente de ellos. ¿Por qué este lugar es tan extenso? Tenía que elegir, izquierda o derecha, la vida de un niño dependía de su elección correcta. ¿Viste eso? ¿Qué? Ese chico. Sí. Pobre muchacho. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Desde el corredor derecho, varias voces que suenan inteligentes golpean sus oídos, muy probablemente otras personas que se dirigían hacia allí. Oye. Y los aventureros observaron al hombre confundidos. Con una simple camisa de lino y una espada en el costado, era ciertamente un espectáculo extraño. ¿Viste a un niño, cubierto de sangre, corriendo por alguna parte? ¿Te refieres a ese novato? El chico ciertamente usaba una cantidad extrañamente exigua de protección. Básicamente, solo una placa para el pecho y protectores para los codos, y si Gazef lo vio bien, solo una daga en su costado antes de agarrarla, salió corriendo. Sí. ¿Dónde está? Un mielelfo permaneció en silencio por un momento, pensando antes de señalar el camino. De esa manera, creo que se dirigió hacia la entrada del piso. Por su expresión, lo más probable es que se dirigiera a la superficie. ¿Por qué? ¿Cuántos pisos hay? El tono insistente de Gazef hizo retroceder un poco al grupo de aventureros. Su rostro daba un poco de miedo. Estamos en el 5.º piso, y gimió el del medio. ¿Y cómo llegó a la superficie? Era una pregunta confusa. Pero la mayoría de los miembros del grupo no se sorprendieron, la mazmorra tenía muchos pisos y era bastante extensa, con muchos callejones sin salida y rutas alternativas. Un aventurero inexperto que no esté familiarizado con los suelos se pierde fácilmente. Maldita sea. Gazef no tenía tiempo para esto, por lo que decidió continuar su camino sin ningún conocimiento, siguiendo la dirección que le indicaba el grupo. ¡Ey, espera ahí! Ya estaba lejos, su velocidad era asombrosa. Maldita sea. ¡Qué idiota! Él es rápido, ¿no crees que es? De ninguna manera, creo que es una especie de novato que también está persiguiendo a su amigo. ¿De verdad piensas eso? Parpadeó el niño pequeño y flacucho que parecía un individuo, que era un payún. Es bastante mayor para ser un novato, y su físico. Un novato con ese físico atlético es bastante extraño. Tal vez solo un soldado de Rakia que decidió convertirse en aventurero, no pienses en eso. Tal vez tengas razón. Y así, el pequeño grupo continuó su camino, dirigiéndose hacia los niveles más profundos de esta catacumba sin fin. Y, continuando con su carrera, el ex capitán guerrero tenía muchas preguntas.
Preguntas que debería haberles hecho a esos dos, o incluso a ese extraño grupo. Sin embargo, no tenía tiempo. No tenía idea de por qué, pero después de salvar al niño, se sintió de alguna manera responsable por lo que sucedió. Después de salvarlo, debería ser su responsabilidad escoltarlo a un lugar seguro. Debería haber corrido tras él de inmediato. Podría alcanzarlo fácilmente. Maldita sea. Sus años usando armadura, interminables ejercicios de resistencia y practicando incesantemente valieron la pena, no sintió fatiga en absoluto. Incluso sin los tesoros del reino, podría mantener este ritmo durante mucho tiempo. Corriendo un poco más, simplemente acabando con los goblins y otras criaturas débiles que se interponían en su camino, se encontró con algunos otros grupos debajo del camino. Viste a un niño cubierto de sangre corriendo por aquí. ¿Es este el camino a la superficie? El confundido enano con cota de malla solo señaló el camino, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre lo dejó atrás, demasiado estupefacto para decir algo. Gracias. Debe haberse visto bastante extraño. Corriendo a toda velocidad por los pisos, dejando atrás a muchas personas interrogantes. ¿Quién era ese tipo? No pregunte si tal vez un novato, y la mayoría de ellos simplemente se encogieron de hombros y continuaron su camino hacia abajo. Pensó, algunos de ellos lo midieron con ojos críticos, entre ellos, cierto individuo de alto rango lo miró con una mirada experimentada. Como un relámpago, Gazef caminó a través de los pisos a gran velocidad, llegando a un camino ancho que conducía a muchas escaleras que conducían a la superficie. No hay otra manera, y subiendo un poco, el capitán dejaba atrás la gente que pasaba de vez en cuando. Subiendo y subiendo, al final, llegó a la entrada, la superficie más probable. Detrás de él, el centro de la habitación es un agujero de 10 metros de largo que conduce directamente a la mazmorra. Dentro de la sala circular, había múltiples columnas a intervalos iguales, y arriba hay una hermosa pintura azul de los cielos que se asemeja al cielo real. A lo largo del círculo hay escaleras suaves que bajan en espiral hacia el dungeon. ¿Me las arreglé para salir? Miró a su alrededor y, sinceramente, se sorprendió. Al llegar a la superficie, esperaba un lugar infernal allí arriba. Un lugar donde la gente escapa a ese laberinto sin fin, pero esto, estaba confundido. Ahí, mirando alrededor, muchas personas esperaban en la habitación, esperando en una línea ordenada para bajar. Muchas personas, ¿por qué quieren hundirse en ese lugar infernal? ¿Hay algo por ahí de lo que quieran escapar? Perdóneme, ¿qué? Acercándose al guardia medio dormido, el hombre con orejas de gato respondió sin rodeos. Los ojos de Gazef se contrajeron. ¿Dormir en servicio de guardia? Si este hombre fuera su subordinado, lo habría castigado por descuidar su deber. Era un hombre tranquilo, pero cuando se trataba de disciplina y servicio al rey, sus hombres eran la unidad más digna de combatir en todo el reino. El holgazanear en su unidad significaba reprimendas o castigos severos en la mayoría de los casos. Sin embargo, este hombre no era su subordinado. Por lo tanto, tragó su orgullo como soldado e hizo la pregunta. ¿Viste a un niño ensangrentado? Un muchacho bastante joven. Describió al niño, pero el guardia, con una expresión tan rica como un pez muerto, simplemente respondió aburrido antes de bostezar. No, ahora sal ahí, otros esperando en la fila. Ya veo. Y con eso Gazef se fue, sin ver otra manera, soplando a través de la amplia entrada miró a su alrededor. La multitud era demasiado espesa. Seguramente ya no encontrará al niño. Al menos él está a salvo y con suerte, y respiró aliviado. No se dio por vencido, solo consideró la situación y llegó a la conclusión de que no puede encontrarlo en medio de tanta gente. Lugar extraño, me pregunto dónde me dejaron caer. ¿No me mató el maestro Goum? ¿Solo me teletransportaron a alguna parte? Mientras consideraba esta idea, Gazef miró a su alrededor, se dio cuenta, tal vez este lugar no era tan infernal como pensó al principio, lo que le esperaba lo puso un poco, asustado, confundido, preguntarse, incluso él no sabe qué sentir. Toda esta gente alrededor. Todas esas carreras. Enanos, elfos, humanos, niños. Personas, animales. ¿Y este lugar? La ciudad alrededor era hermosa y llena de vida, incluso más que la plaza principal de la capital. ¿Qué diablos es esto? Maestro Goum, ¿qué has hecho? Dando unos pasos, mirando hacia atrás al edificio de donde venía, Gazef observó la majestuosa torre que se elevaba sobre los cielos con incredulidad y asombro. ¿Dónde diablos estoy? Y así, Gazef Stronov llegó a la superficie. ¿Qué aventuras le esperan al ex capitán guerrero en este nuevo y valiente mundo? Lo sabrás la próxima vez. Códice. Artes marciales. Aceleración de flujo. Un arte que acelera temporalmente el funcionamiento de los nervios del usuario, aumentando la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Sin embargo, la desventaja es el agotamiento extremo que se acumula en la mente del usuario. Ritmo del viento. Aumenta la velocidad del usuario. Provocación. El usuario inicia un grito sangriento, provocando al enemigo.
Lo más probable es que la oposición ataque al usuario que a otros. Slage. El usuario acelera su velocidad hacia adelante, iniciando un ataque en estampida con consecuencias mortales. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les haya gustado a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.